Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Hola familia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Soy el pastor Cristian Pesantes y somos la Comunidad Cristiana Internacional. Qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza y de estudio acerca de las bienaventuranzas de Jesús. El día de ayer estuvimos estudiando una séptima bienaventuranza y es la de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es procurar la paz, ¿sí? No es solo el que vive en paz, sino es aquel que hace paz a los demás. ¿Y cómo? Es simplemente venciendo el mal con el bien. Hoy vamos a estudiar una nueva bienaventuranza. Y quisiera que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 5. El versículo 10 dice lo siguiente: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Conforme a cada una de estas bienaventuranzas que hemos venido tratando, esta quizás pueda sonar un poco negativa. Podemos volver a leerla. Bienaventurados los que padecen por persecución por causa de la justicia. Como les dije, esta bienaventuranza puede tornarse un poco negativa, puede sonar un poco negativa, diferente a la que mencionamos anteriormente. Hasta este punto hemos visto que las bienaventuranzas se han centrado tanto en cualidades positivas o podemos decir que nos llenan de esperanza, quizás como la pobreza de espíritu, la humildad, aquellas relaciones correctas, como la misericordia, como la pureza del corazón, como la construcción de paz. Pero Jesús incluye la posibilidad de ser perseguido y por cuestión de la justicia. En una de las bienaventuranzas estuvimos hablando acerca de la justicia y decíamos que era aquello que está opuesto al pecado, ¿verdad? Aquello que no glorifica a Dios. Eso es totalmente en contra a la justicia. Y decíamos que entonces que aquel que se esfuerza por la justicia, por hacer lo correcto, por hacer lo justo, por vivir aquellas relaciones correctas, tanto con Dios también como el hombre, recibe su recompensa. Pero hoy estamos entonces ya hablando de que por hacer la justicia habría una persecución. Podemos decir que esto es como consecuencia de realizar cada una de las instrucciones o de las instrucciones que vimos en las bienaventuranzas. Las persecuciones entonces son malas noticias para aquella persona que ha querido o que ha venido haciendo lo justo, pero no nos debería preocupar. Si te persiguen, si están detrás de ti, es porque Cristo está viviendo en tu vida. Es porque simplemente estás reflejando cada una de las bienaventuranzas anteriores que mencionamos. No solo se refleja que Cristo está en ti, sino también sus buenas nuevas en tu vida. Y serás bienaventurado con los beneficios del reino de los cielos. Debemos tener en cuenta que las persecuciones que surgen del comportamiento injusto, pues no refleja una bienaventuranza, es todo lo contrario a esto. Si caemos en nuestra propia culpa, debemos entonces esperar el sufrimiento de las consecuencias negativas por nuestros actos. ¿Cómo podemos esperar una bendición después de haber hecho mal? ¿Cómo podemos esperar una respuesta positiva de parte de Dios si nuestro accionar está totalmente contradictorio a lo que hace Dios o en contra de Dios? Si caemos entonces por nuestra propia culpa, si fracasamos por nuestra propia culpa, no podemos echarle la culpa a Dios. No podemos decir que Dios es malo. Simplemente tendremos que asumir las consecuencias de lo que usted y yo cometamos, de todo aquello que está en contra de Dios. Jesús está hablando de la bendición de ser perseguidos, pero por hacer el bien. En ningún momento involucra los malos actos del hombre, sino más bien la bendición de ser perseguidos por hacer el bien. Quisiera que me acompañen. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 15 y el versículo
16. Dice lo siguiente: porque ninguno de vosotros tenga que padecer como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Miren lo que nos enseña el apóstol Pablo. Dice que ninguno de nosotros tendría que padecer. Aquí menciona una lista: padecer como homicida, padecer como un ladrón, como un malhechor o como aquel que se entremete en lo ajeno. Pero si es que nosotros, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Podemos decir entonces que la persecución, decíamos que si es que estamos viviendo persecución, se refleja algo en nuestro interior. Venimos cultivando aquellas 7 bienaventuranzas que ya hablamos, pero también no nos podremos avergonzar de ellas. Debería ser un privilegio el hecho de saber que estamos yendo en contra de aquella corriente que el mundo va. Deberíamos sentirnos orgullosos de que estamos haciendo lo recto, lo justo delante de Dios, y que no estamos viviendo para el hombre, para agradar al hombre, sino que estamos viviendo para agradar a Dios. Así es que si estamos viviendo en Cristo, obviamente seremos diferente a los demás. Entonces, no viviríamos de acuerdo a las costumbres de este mundo, sino que estamos viviendo bajo las costumbres de Dios. Y es que esto atemoriza a quienes no entienden las bases de la vida espiritual. Esto atemoriza al mundo. ¿Por qué razón? Porque hemos puesto a Dios como prioridad. Para el mundo es una locura el buscar a Dios. El mundo no está de acuerdo con que el hombre busque a Dios, y mucho menos Satanás. Y es que muchas veces, quizás, ¿cuánto no se nos han quejado porque íbamos a la iglesia? ¿Cuánto no nos han dicho que preferimos estar como locos metidos en la iglesia que pasar en familia, que disfrutar con los amigos, que ir a una discoteca? Para el mundo el placer es eso. Pero para el verdadero cristiano, el placer es buscar a Dios. Y quizás no solo implica vivir metido en una iglesia, sino más bien alejarnos de aquellas cosas del mundo, privarnos de aquellas cosas que sabemos que pueden acabar nuestra vida, o más sin embargo pueden acabar nuestra relación con Dios. El mundo no está de acuerdo que Dios sea nuestra prioridad. El mundo dirá que somos enteramente locos para tener esa vida como dicha, para tener esa vida en la cual disfrutarla, regocijarnos y demás. Y es que los rasgos del carácter descritos en estas bienaventuranzas que nosotros acabamos de estudiar no son valoradas por nuestra cultura, no son apreciadas por este mundo en el que vivimos. No reconocemos ni damos premios al más limpio de corazón o al más pobre de espíritu. Aunque en nuestra cultura no se piense ni se hable mucho acerca de estas características, acerca de estos rasgos, nosotros debemos entender que estos describen el carácter de Dios en los ciudadanos del reino de los cielos. Estas bienaventuranzas son características que identifican a aquellos que hacen parte del reino de Dios. Por ejemplo, si usted defiende a una persona que acaba de conocer o a un amigo y son personas víctimas de chisme, víctimas de discriminación, ya sea en el lugar de trabajo o donde se encuentren, no esperen nada más que persecución. No esperen nada más que lo mismo que le están haciendo a las otras personas. O si usted es presidente, pongamos el ejemplo, un presidente de una asociación comercial, que este anuncia que está en contra de subsidios injustos que están recibiendo miembros de esa misma asociación, no espere una reelección. Ya sabemos lo que se les viene. Y es que hacer lo justo muchas veces para los demás es incorrecto, porque les están tocando parte de ellos, se sienten afectados. Pero la bendición es que la persecución activa por las razones correctas indica que usted está teniendo éxito en su tarea de promover el reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Y esta es nuestra labor.
el hecho de saber que estamos llamados a hacer lo correcto. Esta bienaventuranza habla acerca de la persecución que padecen, pero a causa de la justicia, a causa de hacer lo correcto. Estamos llamados a hacer lo correcto. Estamos llamados a presentar al mundo aquella luz que un día llegó a nosotros. Estamos llamados a ser luz y ya no a ser parte de las tinieblas. Debemos cambiar todo método que el hombre utiliza. Debemos cambiar toda costumbre que el mundo nos enseña, porque si no, entonces no estaremos viviendo para agradar a Dios, sino que seguiremos aquella corriente del mundo. Seguiremos luchando por agradar al hombre. Y es que agradar al hombre es imposible, totalmente imposible, porque el hombre no es un ser que se complace con cualquier cosa. Y es más, muchas cosas grandes aún no van a poder complacer el corazón del hombre. Pero sí hay alguien que puede satisfacer por completo el corazón del hombre, y ese es Dios. Y hoy estamos en esa tarea de hacer lo justo, de hacer lo recto, de hacer lo correcto para agradar a Dios. Los hijos de Dios deberían agradar a Dios. Los hijos de Dios deberían hacer lo justo y lo correcto, vivir para agradar a Dios y ya no poder o ya no someternos y vivir bajo esas costumbres del mundo. Y aunque el mismo mundo, la sociedad y las personas de nuestro alrededor nos tachen como locos, pues sí, estamos locos para Cristo, porque Él vino y revolucionó nuestra vida, cambió todo nuestro interior. Eso es lo que Jesús ha hecho en nosotros y a lo que estamos llamados a vivir. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia. Somos iglesia.